¿Los escolásticos eran locos genios tratando de atrapar a Dios con lógica? ¿Cómo la tormenta de Aristóteles sacudió la Edad Media y por qué hasta Galileo se paró en sus hombros? Mitos. No oscuridad, sino un puente luminoso. Abre el vídeo, siente este terremoto intelectual, discutámoslo en comentarios, no olvides suscribirte. Bienvenidos a Parada de Filosofía. Hoy, en nuestra serie ¿Qué es, qué no es?, nos vamos a meter con una palabra que, a muchos les sonará a clase de historia, a algo antiguo y polvoriento. No, el escolasticismo. Totalmente. Es oírla y te viene a la cabeza la idea de la Edad Media, como, no sé, esa época oscura del pensamiento, ¿verdad? Todo reprimido, sin avances. La imagen del monje copiando libros sin más. Exacto. Pero, ¿y si en medio de esa supuesta oscuridad hubo un movimiento intelectual, obsesionado, pero de verdad obsesionado, con usar la herramienta más potente de la mente, la razón, para entender las cuestiones más profundas de la existencia y de la fe? Ahí está la clave. Porque al final el escolasticismo no es un dogma, era un método, un intento monumental que duró casi 1000 años, de construir un puente entre la fe cristiana y la filosofía de Aristóteles, que acababan de redescubrir. Un esfuerzo brutal por demostrar que creer y pensar no tenían por qué ser enemigos, que podían, de hecho, ir de la mano. Pues empecemos por ahí, por derribar mitos, por lo que no es. El primero, y quizá el más común, es que el escolasticismo es solo teología y religión. Claro, se da por hecho que su único campo de juego era la doctrina. Pero lo fascinante es que aunque su punto de partida era la revelación cristiana, su método los llevó a explorarlo, absolutamente todo. Usaban la lógica aristotélica como una especie de linterna, ¿no? Justo. Una linterna para iluminar no solo a Dios, sino la estructura de la realidad misma. Se metieron en metafísica a preguntarse por la naturaleza del ser, en ética a analizar el bien y el mal, en filosofía natural, que era como su precursora de la ciencia. O sea que no se limitaban a interpretar la Biblia. ¿Qué va? El proyecto de alguien como Tomás de Aquino era alucinante. Buscaba crear un sistema de conocimiento total, una catedral intelectual, donde cada cosa, desde una piedra hasta un alma, tuviera su lugar lógico y coherente. No era solo teología, era una visión completa del cosmos. Entendido. Y eso me lleva directo al segundo mito, que también es muy potente. La idea de que este enfoque frenó el desarrollo de la ciencia. Esa es la caricatura clásica. Pero los hechos muestran algo mucho más complejo. De hecho, se podría decir que el escolasticismo, sin ser ciencia como la entendemos hoy, sentó las bases para la futura revolución científica. ¿En qué sentido? Pues para empezar, crearon la universidad. Espera, la universidad como institución, la que conocemos hoy, con sus debates, su rigor, viene de ahí. Escolástico. Y el método que usaban, ese énfasis brutal en la argumentación lógica, en el análisis sistemático, en el debate riguroso, fue un entrenamiento mental sin precedentes. Fomentó una cultura de pensamiento racional, entonces. Totalmente. Y en esas universidades se lograron avances en campos como la óptica o la cinemática, que luego gente como Copérnico o Galileo usarían. La ciencia moderna no surgió de la nada, sino sobre estos cimientos de rigor intelectual. Vale, me queda claro. No eran solo teólogos y tampoco eran anticientíficos. Pero, ¿qué hay del tercer mito? Que aceptaban ciegamente los dogmas de la Iglesia. A mí me cuesta imaginar un debate real si la conclusión ya está escrita de antemano. Y esa es la paradoja más interesante de todas, porque la realidad era justo la contraria. El motor del escolasticismo no era la aceptación ciega, era la duda. La duda. ¿Cómo funcionaba eso en la práctica? He leído que tenían un método muy estructurado. Sí, la llamada quaestio disputata, la cuestión disputada. Era un proceso increíble. Primero, se planteaba una pregunta, y una pregunta potente, del tipo ¿existe Dios? O ¿el alma es inmortal? Vale. Y aquí viene lo alucinante. Antes de dar su propia respuesta, el pensador estaba obligado a presentar de la forma más fuerte y convincente posible todos los argumentos en contra de su propia postura. Las llamaban objeciones. Un momento. Tenían que argumentar primero en contra de sí mismos. Eso parece contraintuitivo y muy difícil. Dificilísimo.
Y requería una honestidad intelectual brutal. Tenías que construir el mejor caso posible para tu oponente. Solo después de ese ejercicio de empatía intelectual presentabas tu propia tesis, el respondeo. Y al final, Al final, en el aducciones-objeciones, tenías que refutar uno por uno cada uno de los argumentos en contra que habías presentado al principio. Así que no era una aceptación ciega, era un intento de blindar la fe con la razón, de demostrar que podía resistir el escrutinio más duro. eso cambia la imagen por completo, la verdad. Y nos lleva al último mito, que el escolasticismo era un bloque único, un pensamiento estático durante 600 años. Nada más lejos de la realidad. Fue un ecosistema de ideas en constante ebullición. Había escuelas enfrentadas que debatían con una ferocidad tremenda. Como por ejemplo, Tonterías, ¿eh? ¿sobre qué discutían? Sobre una de las preguntas más profundas de la filosofía, la naturaleza de los universales. Se preguntaban si conceptos como humanidad, justicia o belleza existen realmente en algún plano ideal, o si son solo nombres, etiquetas que ponemos a las cosas. ¿Y las respuestas eran opuestas? Radicalmente opuestas, y con unas implicaciones gigantescas para entender a Dios, al mundo y al conocimiento. Era un campo de batalla, de verdad, no un monasterio silencioso. Muy bien. Pues con los mitos ya fuera de la mesa vamos a meternos en el corazón del debate. Y las fuentes nos llevan a una figura casi de leyenda, trágica y fundacional, Boecio. Boecio es el puente, el mediador entre el mundo clásico y la Edad Media. Un romano cultísimo, un alto funcionario del siglo VI, al que acusan de traición, lo encarcelan y lo condenan a muerte. Y en esa situación, esperando la ejecución, escribe una obra maestra. Es que es increíble. Escribe La consolación de la filosofía en una celda, con la muerte a la vuelta de la esquina. La claridad de su pensamiento bajo esa presión es asombrosa. Y ahí, en medio de esa tragedia, deja una frase que se convirtió en el lema de los siguientes 1000 años. Sí. En un pequeño tratado teológico escribió Fidem si poteris rationem conjunge, que viene a ser, en la medida de lo posible, une la fe a la razón. Esa frase, tan simple en apariencia, fue la chispa. La chispa que encendió un fuego que duró siglos. Exacto, porque esa unión, como se vio después, era un compuesto, altamente explosivo. Abrió la gran pregunta, en esa unión, ¿quién manda? ¿Quién tiene la última palabra? Y antes de que el racionalismo se desbocara por completo, las fuentes mencionan una figura de contrapeso, casi como un freno de emergencia. Un autor misteriosísimo conocido como el pseudo Dionisio Areopágita. Misterioso porque a día de hoy nadie sabe quién fue. Firmó sus obras como si fuera un discípulo directo de San Pablo, y eso les dio una autoridad inmensa, casi al nivel de la Biblia. Y este autor anónimo introdujo en Occidente la idea de la teología negativa. Teología negativa. Suena contradictorio. Un poco sí, pero la idea es muy potente. A ver, la base es que nuestro lenguaje es limitado, es humano. ¿Cómo vas a describir algo infinito como Dios con palabras finitas? Imposible, claro. Pues eso, cualquier cosa que digas, Dios es bueno, Dios es sabio, se queda corta. Nuestra idea de bondad es una miniatura. Por tanto, para acercarte a la verdad, cada afirmación positiva debe ser corregida por una negación. Dios no es bueno en el sentido humano y limitado que entendemos. Era un recordatorio constante del misterio, de que la razón tiene un límite. Exactamente. Un freno contra el racionalismo extremo. Y fíjate en su impacto. Tomás de Aquino lo citó más de 1700 veces. Veo la tensión. Por un lado, el impulso de entenderlo todo con la razón, y por otro, este recordatorio de que lo más importante es incomprensible. ¿Y cómo se manifestó ese choque en la práctica? Pues lo vemos perfectamente en el choque de titanes de los siglos XI y XII. Por un lado, tienes a San Anselmo de Canterbury. Su lema era «Credo ut intelligam», creo para poder entender. Tenía una confianza casi ilimitada en la razón, por lo que veo. Total, creía que podía demostrar los misterios más profundos de la fe, como la existencia de Dios o la encarnación, con argumentos puramente lógicos. Una pasada. ¿Y quién estaba en la otra esquina del ring? Místicos como San Bernardo de Claraval. Bernardo representaba lo contrario. La primacía de la experiencia espiritual, de la fe del corazón. Desconfiaba profundamente de teólogos como Pedro Abelardo, a quien consideraba un arrogante.
¿Tanto así? Hay una cita de Bernardo sobre Abelardo que es demoledora. Lo resume todo. Dijo: «Este hombre presume de poder comprender con la razón humana la totalidad de Dios». Se puede sentir el abismo entre las dos mentalidades, el choque entre el intelecto y la mística. Y justo cuando esta tensión estaba en su punto más alto, ocurre algo que lo cambia todo. La llegada masiva de las obras de Aristóteles. Un terremoto, esa es la palabra, un terremoto intelectual. Durante siglos en Europa solo se conocían fragmentos de su lógica, y de repente, a través de traducciones del árabe y el hebreo, llega el paquete completo. Su metafísica, su física, su ética, un sistema de pensamiento total, coherente y muy centrado en la naturaleza. ¿Y cuál fue el gran desafío que eso supuso? Pues que Aristóteles ofrecía una explicación del mundo que funcionaba por sí misma, sin necesidad de recurrir a Dios a cada paso. El pensamiento cristiano, que hasta entonces era sobre todo platónico y agustiniano, se topó de frente con una visión del mundo alternativa y potentísima. Y es clave que no llegó solo, ¿no? Esencial. Llegó acompañado por los comentarios de gigantes intelectuales del mundo islámico y judío como Avicena, Averroes o Maimónides, que ya habían lidiado con el problema de reconciliar a Aristóteles con sus propias fes. Esto añadió capas y capas de complejidad al debate. Entonces, después de todo este recorrido, ¿por qué debería importarnos hoy este debate medieval? ¿Qué queda de todo esto? Pues queda una herencia invisible pero fundamental. A menudo se piensa que la filosofía moderna, con Descartes, empezó de cero. No, como que rompió con todo lo anterior. Sí, es la idea que se suele tener. Pero es una simplificación. Figuras como Descartes, Spinoza o Leibniz, aunque se rebelaron contra el escolasticismo, estaban en un diálogo constante con él. ¿De qué manera? Usaron su vocabulario, sus distinciones conceptuales y, sobre todo, respondieron a las preguntas que el escolasticismo había puesto sobre la mesa. Cuando Descartes dice «pienso, luego existo», no parte de la nada. Estaba pisando un terreno que San Agustín ya había explorado y que los escolásticos habían debatido durante siglos, la certeza de la propia conciencia. Se subió a hombros de gigantes, como se suele decir. Para poder ver más lejos. Exacto. Y más allá de la filosofía académica, parece que el legado más profundo tiene que ver con cómo pensar, con el método. Totalmente. La idea central que nos lega el escolasticismo en su mejor versión es que la verdad es una, y que la fe y la razón no son enemigas, sino dos caminos, dos herramientas para acercarse a esa única verdad. Y eso tiene una aplicación muy práctica hoy en día. Muchísimo. En un mundo tan polarizado como el nuestro, el método escolástico nos enseña el valor de examinar honestamente los argumentos contrarios antes de defender nuestra posición. Es un llamado a un diálogo más riguroso y sobre todo más empático. Es el ejercicio de ponerte en los zapatos del otro y construir la mejor versión posible de su argumento. Solo entonces, nos diría un escolástico, estás realmente preparado para defender lo tuyo. Es una lección de humildad y rigor intelectual que hoy es más necesaria que nunca. En definitiva, el escolasticismo, lejos de ser un dogma oscuro y polvoriento, fue una aventura intelectual de siglos. Un intento valiente por no tener que elegir entre la cabeza y el corazón, entre lo que sabemos y lo que creemos. Y ahora nos queda una pregunta para quien nos escucha. En el día a día, ¿cómo se une la propia razón y las propias creencias? ¿Hay atrevimiento, como lo tuvieron los escolásticos, para cuestionar las propias certezas y así entenderlas mejor? Si queréis que sigamos explorando estas ideas, suscribíos al canal. Y contadnos qué os ha parecido este tema en los comentarios. Compartir lo que pensáis nos ayuda a crear análisis que de verdad conecten. Hasta la próxima, en Parada de Filosofía. Hasta la próxima. Hoy completamos este viaje iluminando uno de los movimientos más arraigados en la historia de la filosofía, el escolasticismo. Si te encantó el vídeo, agradécemelo con un like en el botón. ¿Estás de acuerdo con la perspectiva del escolasticismo o tienes críticas? Espero tus comentarios. Cada idea nos desarrolla. Suscríbete para continuar nuestras charlas filosóficas. ¿Qué filósofo o tema exploremos en los próximos vídeos? Escribe tus sugerencias en los comentarios, decidámoslo juntos. Gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.